Muy bien, hoy se va a recordar de su pueblo natal. Pero no, están a gusto, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, están cómodos, sí, los aires son suficientes, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, qué bueno, hermano. Hoy va a ser un día bastante caluroso, hermanos, y también va a ser muy bendecido por Dios, amados. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 al 2. Estoy en la transición. Papá, mamá, hablamos al varón, a la damita, y ahora vamos a llevarlo, hermanos, a la familia. Ahora bien, hace unas semanas atrás enviamos a nuestro hermano Ruelas, que es el diácono el encargado de todo lo que es el sistema de educación cristiana de nuestra iglesia, que abarca como 4 o 5 ministerios que tienen que ver con, hermanos, la educación de sus hijos espiritualmente. Y fueron con un grupo y atendieron a un evento muy bonito ahí en Monterrey, hermanos, Monterrey, a Nuevo León. Volvieron y mi hermano me dijo algo muy interesante que se trató, que fue el tema principal del evento. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos dejen de decir la iglesia de mi papá, la iglesia de mi mamá? Porque regularmente eso es lo que ellos dicen. ¿A dónde vas a ir? Voy a la iglesia de mi papá, a la iglesia de mi mamá. Y luego después llega el tiempo en que abandonan y dicen, esa es la iglesia de papá, esa es la iglesia de mamá. Porque es una iglesia que no se identifica con ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer la transición para que nuestros hijos digan, no solamente fue la iglesia de mi papá y la iglesia de mi mamá, pero ahora es mi iglesia? Ahí es donde tenemos que llegar, hermanos, a ese punto. Porque ya cuando los hijos comienzan a divagar, obsérvelos bien, hermano, en la experiencia que tenemos. Bueno, yo me voy para acá porque acá sí me entiendo. Pero resulta que llegando a aquel lugar, pasan los tiempos, los meses, los años y abandonan, porque nunca fue su casa. Muchos de nuestros hijos, de las generaciones que crecieron en nuestras iglesias, terminaron en otros ministerios, pero que después de esos ministerios, hermanos, se aburrieron, se cansaron, no recibieron, no fueron ministrados, no fueron aceptados, no entraron en el cuerpo de Cristo y terminaron, hermanos, enfriados en el mundo sin Cristo. Y no queremos eso, hermano, no queremos eso. El lugar es importante, hermanos. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 al 2. Ahora, lo que va usted a escuchar en este día, hermanos, es muy importante y relevante para nuestros hijos y para la transición espiritual. Antes de entrar en ello, quiero decirles que Dios tiene promesa y que los hijos pródigos van a volver a casa. Otra vez, porque lo que voy a hablar es muy fuerte, hermanos, y no quiero que nadie se sienta mal. Hay una promesa de Dios. Los hijos pródigos van a volver. Cada viernes que usted viene aquí a la oración en este lugar, hermanos, hacemos un clamor por nuestros hijos, por nuestra nueva generación que se está levantando. Oramos intensamente, hermanos. Y Dios va a honrar la fe de esta iglesia, hermanos. Y esos hijos que andan ahorita batallando, divagando, que andan, hermanos, como nómadas, que andan como beduinos, hermanos, por allá en otros lugares, van a volver a casa. Van a volver a su Jerusalén. ¿Me están escuchando, santos? Leamos la escritura. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David. ¿Qué dice su Biblia? A David su padre. En el lugar, otra vez, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán. Póngale atención a esto: Jebuseo, de los Jebús, del Jebús. Ahorita les voy a explicar un poquito. ¿Qué
está pasando en el contexto de esta escritura? David ya fue llevado a la presencia de Dios. Él había preparado el camino, preparó mucho, pero mucho material, economía, pero sobre todo preparó al pueblo para que recibieran a Salomón como su sucesor al trono, hermanos. Y no solamente el sucesor, pero le tocaba a Salomón construir lo que había en el corazón de David y que Dios no se lo permitió. David quiso construirle casa al Señor, templo, pero Dios le dijo que no, tu hijo lo hará por ti. Sabiendo esto, David, antes de partir, preparó todo para que entonces este joven, hermano, que los teólogos dicen, los estudiosos dicen que posiblemente andaba en sus 14 años cuando subió al trono. Este joven, hermanos, él comienza a construir el templo, pero dice la escritura que lo edificó en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado, la era de Ornán Jebuseo. Ahorita voy a explicar más sobre esto. Entonces, ya no es el proyecto de mi padre, ahora es mi proyecto. La iglesia tiene propósito, tiene significado para la vida espiritual. La iglesia es importante en nuestras vidas porque se vuelve nuestra segunda casa. En la iglesia es donde crecen nuestros hijos y esperamos que nuestra iglesia sea el lugar donde ellos se casen, donde vengan a presentar, hermanos, las nuevas generaciones, sus nuevos hijos, nuestros nietos, hermanos. Es el lugar, hermano, donde usted va a ver a su hijo crecer y luego lo va a ver sirviendo al Señor y luego después lo va a ver predicando y luego después lo va a ver, hermano, siendo un obrero, siendo un hombre, una mujer de Dios, sirviendo poderosamente para la gloria de Dios. La iglesia es importante, el lugar es importante. Construimos, edificamos, no pensando en nosotros, sino pensando en la siguiente generación. Les dije, cuando construyamos con un lema: vamos a dejar legado. Legado, no solamente el legado, hermanos, de un edificio material, pero el legado espiritual de obra y de servicio y de amor a Dios. ¿Me están siguiendo, santos? Tiene que llegar el momento en que ellos dicen: ya no es la casa de mis padres, ahora es mi casa. Ya no quiero que llegue ese momento donde digan: es que ese es el proyecto de mi papá y de mi mamá. No, ahora es mi proyecto. Ya no haya esa desconexión espiritual generacional que ha habido, hermano. Vamos a cerrar la brecha, hermano. Vamos a acercar a la nueva generación. Somos una iglesia que estamos trabajando, su pastor está trabajando arduamente con los ministerios para poder conectar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los pequeños, aún a los de brazos, para que sean parte, hermano, del cuerpo de Cristo y que haya una conexión espiritual de una generación a otra, que no vaya a pasar lo que pasó en el libro de los Jueces. Cuando Josué se fue a la presencia de Dios, hubo una generación que se levantó y dijo: es que nosotros no conocemos al Dios de nuestros padres. Nuestros hijos sí lo van a conocer, hermanos. Vamos a heredarles bendición sobre bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos un Dios. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Será el Dios de mi papá, el Dios mío y el Dios de mis hijos. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces Salomón comienza a edificar bajo la dirección de la herencia paternal. ¿Cómo van a edificar sus hijos sus vidas, sus matrimonios, sus familias, su educación, su futuro? Bajo la estructura, bajo las enseñanzas, bajo la dirección de papá y mamá, porque no hay nadie más sabio que papá y mamá. Hay un hombre y una mujer de Dios en la casa, que son hombre y mujer sabios, que Dios los dirige, que la gloria de Dios está sobre ellos, y los hijos, cuando entienden esto, se van a poner debajo de las alas de sus padres, porque sus padres llevan la presencia de Dios y saben que ahí está la bendición del Señor, hermanos. Entonces él edificó. ¿Cómo edificó? Conforme Dios se lo mostró a su papá.
Él comienza a edificar no conforme lo que Dios le dijo a él, sino las instrucciones que su papá le dejó. ¿Cómo van a edificar tus hijos? Con las instrucciones que tú les vas a dar. Mira, mi hijo, este es el Dios que yo sirvo. Este es el Cristo que a mí me salvó. Este es el Dios que ha mantenido a tu madre y a mí como su esposo, juntos, unánimes. Servimos al Señor, nos hemos respetado y nos hemos amado y hemos estado perseverando porque Dios ha sido bueno con nosotros. Instrucciones que el niño, el joven, el adolescente, el joven adulto va a recibir y que luego él va a poner en práctica. No solamente las instrucciones que Dios le mostró, pero aquí está hablando de un lugar que Dios le indicó. Un lugar que Dios le mostró. Y el lugar es importante. No puedes sacar una planta y estarla cambiando de maceta en maceta. Nunca va a crecer. Hay movimientos que son de Dios. Otra vez, hay movimientos que son de Dios. Hay lugares que se han secado y es momento de buscar las corrientes de agua del Salmo 1, hermanos. Pero hay movimientos que son de necedad. Y la necedad, hermano, es arrancar una planta que está floreciendo, que está creciendo, para luego irla a plantar en un desierto para que se seque. Tenga cuidado con las decisiones que toma, porque los hijos tienen una casa, tienen un ambiente, tienen unos amigos, tienen un ministerio, tienen una participación. Y cuando el padre, la madre, por necedad les quita lo que Dios les dio a esas criaturas, hermano, el lugar es importante. ¿Por qué Moriah? ¿Por qué no edificar en otro lugar? Ahí se edificó el templo. Escuche esto. El templo fue destruido, fue construido, luego fue destruido, fue reconstruido y fue vuelto a destruir otra vez. Fue remodelado, fue saqueado. El templo hoy no existe, pero el lugar ahí está. Todos los judíos vuelven a su casa. ¿A dónde vuelven? A Moriah, el lugar donde se edificó el templo. Hoy solamente son unas piedras, llamado el muro de los lamentos. El templo no está, pero el lugar permanece. Otra vez, el templo no está, pero el lugar permanece. El lugar, hermanos. ¿Qué sucedió en Moriah? Algunos estudiosos no concuerdan y batallan mucho para interpretar. Pero la tradición judía, judeo-cristiana, acepta que Moriah es el lugar de dos eventos muy especiales. El primero, donde Dios probó a Abraham. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 2, Dios le dice a Abraham y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, el de la promesa. Dios le había dicho a Abraham: serás padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos le dio? Uno nada más, uno. ¿Que no iba a ser padre de multitudes? Y me das únicamente uno. Y como es el único que tengo, lo amo con todo mi corazón. Dice: al que amas. Pero Dios le da solamente uno y luego le dice: ahora me lo vas a dar en sacrificio. Ufa. ¡Qué locura! Esas son locuras. Le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
porque Dios estaba proyectándose al futuro. En ese futuro Dios iba a tratar con David, Dios iba a tratar con Salomón. En ese lugar se iba a edificar un templo glorioso, maravilloso, que después por la desobediencia iba a ser destruido, pero el lugar iba a permanecer, porque después de muchos siglos el pueblo de Dios sigue volviendo a ese lugar. ¿Me están siguiendo? Entonces Dios lo prueba ahí. Primer suceso. Llega entonces Abraham, y cuando va a sacrificar a su hijo, usted ya conoce la historia, Dios le detiene. Dios le detiene y no lo permite, porque Dios no es un Dios que se comporta de esa manera. No es un Baal. No es un Dios sangriento ni malo. No. Es un Dios de gracia y de misericordia. Entonces, en el momento previo a que Dios le dijera no lo hagas, Isaac le pregunta a su padre: traemos los elementos, traemos los instrumentos del sacrificio, traemos el fuego, venimos preparados, pero la pregunta es: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham le va a responder a Isaac en el versículo 8. Respondió Abraham y dijo: Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Imagínese el corazón de Abraham, el dolor, la angustia. Pero él le creía a Dios, y él creía que aún de las piedras le podía levantar otro hijo, que Dios se lo podía resucitar. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por, si saben la Biblia, hermano. Entonces no le dijo: tú eres, a ti te voy a agarrar porque me las debes, mocoso, hijo del demonio, como algunos padres dicen. Vas a ver, igualito a tu padre, igualita a tu madre. No. Dice que iban juntos. ¿Cómo va papá y los hijos? Juntos. A la casa de Dios venimos. Y por eso le digo, cuando empiecen a servir, sirvan. Aleluya. Ah, caray, ¿siguen aquí? No se me van a desmayar con el calor, ¿eh? Entonces Abraham, hermano, le creyó a Dios y le dijo: Dios se va a proveer. Ahora, esta palabra proveer tiene una trascendencia espiritual poderosa, porque en el futuro la profecía no era como muchos la usan: es que Dios va a proveer de bendición económica. No. La profecía aquí es que Dios se iba a proveer de un cordero perfecto, el Cristo en la cruz del Calvario. Él sí iba a ser sacrificado, y ya no el hijo de Abraham, pero el hijo de Dios, para salvación. Ya no era la carga sobre Abraham, sino sobre el mismo Dios, hermano. Y Él mismo llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados, y Él fue sacrificado. Dios se proveyó. Él proveyó para nuestra bendición, para ustedes y para sus hijos y para los hijos de sus hijos, hermano. Salvación. Entonces, amados de Dios, Dios se agradó de la obediencia de Abraham. Y ya en el versículo 15 al 18 dice la palabra del Señor: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Otra vez: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Por qué Dios jura por sí mismo? Porque no hay nadie, nada, ni nadie después de Él. Así dice la Escritura. No puedo jurar por nadie más, porque no hay nadie más grande que yo, dice el Señor. Amén. Entonces Dios jura por sí mismo: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, ¿a quién?
a tu hijo, tu único hijo, de cierto que te bendeciré. Así dice la Escritura. Otra vez, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia, ¿qué dice su Biblia? Poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Oye, hermano, ¿qué sucedió en Moriah? ¿Por qué la indicación de que tenía que ser construido el templo en ese lugar? Porque ahí estaba la promesa de Dios. El Señor se proveerá, ahí te bendeciré. En la obediencia de Abraham hubo bendición y prosperidad. Hermano varón, damita, madre de familia, en tu obediencia hay bendición para tus hijos. En tu obediencia hay prosperidad. En tu obediencia, en buscar el orden de Dios, hermanos. El lugar es importante. Otra vez, el lugar es importante. Es el lugar que Dios le indicó, porque ahí estaba la promesa de salvación. Ahí estaba la promesa: Él se proveerá de cordero. El lugar. Ese fue el primer acto glorioso de Moriah. Pero hubo un segundo acto siglos después, el de David. David comete el pecado de censar el pueblo. Aparece el ángel. Si usted ha ido a Jerusalén, va a encontrar lo que es el monte. Está Jerusalén y enfrente está el monte donde está el huerto de los olivos. Cuando lees la Biblia y estás en el lugar físicamente, puedes retroceder al texto que has leído. Y dice la Escritura que hubo un ángel que puso un pie sobre ese monte donde está el huerto de los olivos, donde oró el Señor Jesús, y el otro en Jerusalén, y levantó una espada para destruir la Jerusalén. Para ese momento ya habían caído 70,000 gente inocente del pueblo, muertos. Algunos dicen hubo una enfermedad, una pandemia, hubo algo sucedió y 70,000 murieron por el pecado de su rey. David, como tenía un corazón pastoral, se quiebra, se rompe, llora y le dice a Dios: Dios, ten misericordia, venga la maldición sobre mí y sobre mi descendencia, pero ¿por qué tocas a los inocentes? ¿Sabe qué hizo Dios? Le pegó donde más le duele. Adivina dónde Dios te va a pegar cuando desobedezcas. Donde más te duele, donde menos lo esperas, porque a Dios no se le puede ignorar. Dios trata con él. Y lo mismo que pasó con Abraham, manda al ángel y dice: detente, Abraham, no sacrifiques a Isaac. Ahora viene otra voz: detén al ángel y que no termine con Jerusalén, porque hay alguien que se ha arrepentido. Escuche, por favor, escuche esto. Viene el profeta Gad y viene a darle instrucciones a David. Así como Abraham, así como Salomón recibieron instrucciones. Hay instrucciones que son de Dios.
No metas tu cuchara, no metas tus ideas, no metas tus preceptos, no metas tus interpretaciones. Te guste o no te guste, hay palabra que viene de Dios. No, pero yo creo así. No, ahora yo voy para allá. Ahora voy para acá. No, 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 no. El lugar. Llega Gad y le dice: David, Dios escuchó tu oración, pero hay algo que hacer. Vete a la era de Ornán, cómprala y haz un sacrificio ahí. ¿Cuál era la era de Ornán? El monte Moriat, el mismo lugar donde Abraham estaba obedeciendo a Dios, el mismo lugar donde se construyó el templo. ¿Me están siguiendo, santos? El lugar. Génesis, discúlpeme, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 18 al 25. Algo va a suceder, hermano. Algo va a suceder en esta iglesia glorioso. Vamos a recibir una visitación de Dios. Pero esto no es para la exclusividad de una persona o de un grupo selecto. Esto es para las familias. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando que es tú y tu esposa, mujer, tú y tu esposo. Es que tus hijos van incluidos. Es que toda tu casa va a ser bendecida, pero bajo las instrucciones. ¿Ya lo tienen, amados? Dice la escritura: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Otra vez vuelvo a repetir, versículo 19. Subió David conforme a lo dicho de ¿quién? Del profeta, de Gad. Dice la escritura: según había mandado ¿quién? Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: ¿para qué, dice su Biblia? Comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Qué necesitaba hacer David? Edificar un altar. ¿Qué necesitas hacer? Edificar un altar. Amén, amados. El lugar de adoración, el lugar de sacrificio. Vamos adelante. 22. Aquí viene algo muy importante. 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Ahora, escucha esto antes de seguir la lectura. El hombre es noble. El hombre es noble. Llega el rey y le dice: necesito este lugar, véndemelo. ¿Cómo se lo voy a vender? Tómelo, es suyo. Usted es el rey. Y no solamente le ofrezco el lugar, pero yo pongo el sacrificio, yo pago por los animalitos, yo pongo la leña. ¿De quién estamos hablando? De un jebuseo. Los jebuseos no eran descendencia de Abraham, no eran del pueblo de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Cuando hablamos de edificación del templo, nunca se le pidió a los impíos que los impíos trajeran economía, ofrenda para edificar la obra. Se abrió oportunidad, pero la edificación no le pertenece
a los impíos, le pertenece a los hijos de Dios, al remanente. Hablando de edificación, sí, abriremos espacio, porque hubo mucha gente cuando el tiempo de Salomón que vinieron de muchos lugares, como la reina de Saba, y traían ofrendas y bendecían. Pero la edificación del tabernáculo y del templo no se le pidió a filisteos, a los amorreos, a jebuseos, a ninguno de ellos se le pidió que trajese. Lo tenían que traer las 12 tribus de Israel, el pueblo remanente del Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de algo material, sino de una herencia espiritual. Entonces David reacciona. Vamos al versículo 23, versículo 24. Y dijo el rey a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Híjole, hermano, ¿en serio? ¿Quieres servir a Dios en la facilidad? ¿Que alguien pague por la espiritualidad de tus hijos? ¿Que alguien pague tu fidelidad y tu amor a Dios? ¿En serio? Ahí les va, más profundo. ¿Que alguien críe a los hijos que tú engendraste? ¿En serio? ¿Te vas a divorciar? Échale. Y que otro venga a criar a tu hijo, a tu hija. Que otro se la suene. Yo no. Decía mi hermano Rey Mesa: yo no voy a dejar que otro venga a criar a mis hijos, los que yo engendré. Yo soy su padre. No se trata de que otros los lleven a la iglesia. No, yo los voy a llevar. No se trata de que otro venga a construirles el edificio, el ministerio, el salón, el lugar de servicio. No. Yo lo voy a hacer. Es mi casa. Son mis hijos, es mi familia, es mi iglesia, es mi Dios. ¿En serio? Ahora sí los estoy regañando. Qué bravo amanecí hoy, ¿verdad que sí? ¿Siguen aquí? Van a volver la semana que entra, porque vamos a hablar de los pródigos. No, espérame. Esto es muy serio lo que le estoy diciendo. ¿Por qué andamos buscando que otros grupos nos construyan o nos den? Somos el departamento hispano. Ellos nos compran todo y nos dan todo, por lo tanto aquí estamos y no necesitamos hacer nada. Y sigue ese grupo en la miseria. Porque David se levantó y dijo: no, tú no vas a comprar nada. Tú no vas a poner holocausto, ni los bueyes, ni nada. Nada de eso. Eso lo tengo que hacer yo, porque es mi Dios, porque fue mi pecado, porque es mi arrepentimiento, porque Dios me va a levantar y es mi hijo el que va a construir templo aquí. Híjole, ¿verdad? Óyeme, pidiéndole a los jebuseos, a los amorreos, a los filisteos. Nosotros no los seguimos a ellos. Ellos nos tienen que seguir a nosotros. Ellos van en dirección equivocada. Nosotros vamos en pos de Jehová, del Dios de los cielos, el Cristo Salvador. Por eso Pablo decía: sígueme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Por qué mis hijos tienen que ir a otro lugar incierto,
A ver si los aceptan, a ver si no los discriminan, a ver si no los mandan por ahí al departamento hispano. No. Es que el Dios de los gringos. No, espérate. No. Los gringos tienen su Dios. Dios los bendiga. Amén. Pero Dios va a levantar un pueblo latino, morenito, pretito, con cara de nopal y orejas de tuna. Y van a ser los que van a abrir un avivamiento. Y la gloria de Dios va a descender, hermano. Y su poder va a ser manifiesto, hermano. Y Dios va a usar a nuestros hijos. Y Dios los va a bendecir. Y ellos tendrán su propia identidad en el Señor, porque van a heredar bendición de nosotros. Siguen aquí. ¿Ya se enojaron? No, pues le voy a dar más hasta que se enojen. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Entonces le dijo: no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y dice la palabra aquí donde estoy leyendo: y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Se acabó la muerte espiritual, se acabó la desconexión, hermano, espiritual. Ahora, hermano, ya nuestros hijos no tienen que ser pedidos por los vicios y por los males de allá afuera. Ahora son pedidos por el cielo, son pedidos por la gloria de Dios, y ellos les servirán a Cristo Jesús con todo su amor y con todas sus fuerzas. Por eso vamos a edificar. Por eso nada más. No por el lugar, no por arrogancia, no por edificio, no por facilidades. Porque el lugar es importante. Porque mis hijos conocerán su gloria. Ahora entiende por qué. ¿Por qué hubo indicaciones? ¿Por qué Salomón comenzó a edificar donde Dios le había dicho a David que se tenía que edificar? Porque allí estaba la promesa, allí estaba la bendición, allí estaba la gloria de Dios, hermano. Que mis hijos sirvan. Que mis hijos sirvan al Señor. Yo miro a mis nietos crecer, hermano. Más grandecito, en sus 4 añitos apenas. Y yo ya estoy clamando al cielo, hermano. No todos mis hijos lo han hecho bien, hermano. Sirven al Señor, pero algunos no lo han hecho bien. Pero una cosa estoy seguro: mis oraciones son oídas en el cielo. Porque en el lugar que Dios me indicó, ahí obedecí. Porque en el lugar donde Dios me indicó, ahí trabajé. Ahí pedí perdón. Ahí Dios restauró. Y ahí no pedí que nadie hiciera lo que yo tengo que hacer. Siguen aquí todavía. Hermano Cordero, ¿por qué no va por favor a los grupos allá adentro y les dice que cambiamos el horario a las 10:15? Ellos saben de qué se trata, ¿sí? Y manda una nota para el otro edificio, el grupo de inglés, y les manda a decir que se cambió a las 10:15. ¿Me esperan hasta las 10:15? ¿Me aguantan otros 15 minutitos? Porque les va a doler más todavía. Salmo 112, versículo 1 al 3. Y vamos a terminar con esto. Dice la palabra del Señor. Salmo 112.
Bienaventurado el hombre que ¿qué? Ahora, ¿cómo sabemos que alguien teme a Dios? Por su carácter, por su fidelidad, ¿verdad que sí? Por su actitud, por su testimonio, por su perseverancia, por su espiritualidad. Digan amén. Árale pues. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Ahora, otra. ¿Cómo sabemos que se deleita? Porque los acepta. Ay, Señor Jesús, dures esta palabra, se te van a ir. ¿Se recuerda? Cuando Cristo los reprendió y les dijo, me siguen porque les doy de comer. ¿Se acuerda? No porque escucharon la palabra, no porque no, sino porque buscan el beneficio propio. Y cuando viene la corrección, se enojan. Pero bienaventurado el varón que se deleita en la palabra y obedece a Dios y ama al Señor y se corrige y persevera. Amén, amados. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2. Su descendencia será poderosa. ¿En dónde? ¿Hacia dónde van nuestros hijos? Yo se lo he dicho, fue la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Tu descendencia será poderosa ante tus enemigos. ¿Cuántos creen que sus hijos serán mejores que ustedes? Si a mí me fue bien, a ellos les va a ir mejor. Si yo conquisté tierras, si yo derribé gigantes, ellos lo harán más que yo. Ellos harán grandes proezas porque Dios los va a bendecir. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y la gloria iba creciendo y se iba expandiendo y Dios se seguía manifestando. Hermano, herencia que hereden bendición. Ve el Antiguo Testamento, léelo, estúdialo, ve, hermano, la descendencia como Dios. Y ahora bajo la gracia ya no hay ley. Ahora bajo la gracia de Cristo Jesús todas las promesas son cumplidas en Él. La promesa abrámica está en nosotros. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, ¿qué dice su Biblia? Será bendita. La generación suya, de los justos, de los que aman a Dios, de los que se esfuerzan, de los que perseveran, de los que están ahí, de los que no se han rendido, los que no han doblado rodilla a Baal, los que le han dicho a Dios, aquí estoy, Señor, sirviéndote de todo corazón. Vas a heredar bendición. Tus hijos van a edificar, hermano. La generación de los rectos será bendita. Versículo 3. Este es el texto que les va a gustar. Ok, porque cuando hablamos de ahí sí, ¿verdad? Ahí sí soy bien cristiano. Bueno, aquí es donde usted va a estar bien cristiano. Bienes y riquezas hay en dónde. Me deja irme al área de la prosperidad ahorita, sí. Hacerme de esos predicadores locos que todo lo hacen con dinero. Bueno, nomás tantito y luego ya después me corrijo. El hecho de que haya gente que usa mal la Biblia y que la use mal, hermanos, para buscar beneficio, no anula las promesas divinas. Volvemos a David y Salomón. Dios le dijo a David, tú no vas a construir. David fue bendecido, construyó palacio para su casa, le fue muy bien, murió en mucha vejez, ¿verdad? Solito, abandonado, en soledad, porque se portó mal con las esposas y porque tuvo muchas y debió haber tenido nomás una. Digan amén. Pues sí, o sea, ¿sí se acuerda cuando entró cómo se llamaba la mamá de Salomón? ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Y está David así medio pálido ya que ya no se podía mover. ¿Se recuerda? ¿Cuál novela en Netflix? ¿Cuándo salió, hermano?
No, es que necesita leer la Biblia. Y está pálido, y está ahí, hermano, ya está muy tétrico, ya está, hermano, ya lo van a embalsamar vivo el pobre. Pero alguien dijo: oiga, tráigale una chamaca a ver si se anima. Y dice que le traje una doncella linda, hermosa, una linda mujercita, chamaquita. Pero dice la escritura que no le conoció. Algunos estudiosos dicen que se refiere a la cuestión sexual. Estaba viejita, por favor, ya ni con Viagra, pobre muchacha. O sea, ya. Pero yo no creo que se haya referido a eso. Yo creo que la referencia era que todo hombre en su lecho de muerte, ¿a quién busca? A la gente que amó, a sus hijos. Yo no he conocido a nadie en su lecho de muerte que esté preguntando cómo van los... bueno, sí he conocido un par. ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo va la bolsa de valores? No. ¿Dónde está mi carro? Cuando me muera me entierran en mi Cadillac, por favor. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero regularmente la gente pregunta por su familia. En su lecho de muerte, ¿por quién va a preguntar usted? Por todos menos por su pastor, ya sé eso. Pero va a preguntar por la esposa, por los hijos, por la esposa que abandonaste. El caso es que no le conoció, pero está él ahí y de repente entra Betsabé. Yo creo que se alegró David. Dijo: vienes a verme, mujer, tanto que te amé. Y Betsabé le dijo: no, hombre, para cuidar riumas. Ya le dijo: no vengo por eso, vengo porque prometiste que Salomón iba a ser tu sucesor. Qué gacho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, vengo por la herencia, pues. Y David se desanimó tanto que se murió. Pero preparó a Salomón. Lea la Biblia, ahí está todo esto. Entonces, ¿qué pasó con Salomón, hermanos? David fue bendecido, fue próspero, pero Salomón fue mucho más rico y más poderoso que David. Sabio, hermanos. Oh, hermano, lleno de bienes. La gente venía de todos lugares a traer ofrendas y a escuchar su sabiduría. ¿Hacia dónde van nuestros hijos, hermanos? Mejor que tú. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Les cayó el 20 hoy? No se sienta mal. Los hijos pródigos van a volver. Pero usted que tiene hijos pequeños, que los trae a la casa de Dios, hermanos, dé indicaciones, sea obediente, ame a Dios, haga las cosas bien, porque Dios va a traer avivamiento, hermanos, un mover maravilloso de su Espíritu Santo. Y estamos orando para que la siguiente generación sea llena de la gloria de Dios, hermanos. ¿Estamos listos? En un momento van a entrar los niños, van a entrar los jóvenes, y cuando ellos entren ahorita déjeme ver, en 6 minutos vamos a venir al altar y vamos a hacer una oración poderosa y vamos a bendecir a nuestra siguiente generación y les vamos a heredar las indicaciones y a heredarles la bendición y el santo llamamiento y la gloria de Dios sobre ellos. Amén, amados. Y les vamos a decir: este es el lugar donde tú vas a edificar, donde vas a edificar tu matrimonio, donde vas a edificar tus hijos, donde vas a edificar tu familia, donde vas a edificar tu economía, donde vas a edificar para la gloria de Dios. ¿Alguien me escuchó? Hay pueblo que entendió lo que le dije. Preparemos el ambiente, pónganse de pie, por favor.